Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, seguimos en directo. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados con nosotros en Radio Nacional. Saludos también para todos los que a lo largo de la semana descargáis el podcast del programa, haciéndonos de los más descargados, y a todos los que estéis fuera de nuestras fronteras. Un placer que estemos unidos a través de la página web de Radio Nacional. Ya sabéis, entráis en la radio online y ahí podéis conectar con el Espacio en Blanco. María José Cascante toma los mandos de nuestro sonido ahora y tenemos muchas cosas para contaros en esta hora. Este es un avance de lo que va a ir ahora. Proviene del abismo y, según se dice, es aficionado a la carne humana. Brazos y tentáculos prensiles que sirven a una asombrosa inteligencia propia de otro mundo. Estos monstruos marinos que destellan conforme a un código indescifrable son criaturas de siniestros apetitos. Lo han devorado mientras emergía. Son caníbales. Terrorífico. Apenas si sabemos acerca de ellos. Es uno de los seres más extraños de nuestro mundo. Y esta sintonía indica que llega uno de nuestros compañeros, Fran Contreras, para meterse aquí en este tema que estamos hablando. Buenas noches, Fran. Sentimientos a flor de piel. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a la gente que hay en el Facebook ahora conectada. Oye, qué ilusión empezar el 2013 con entusiasmo y con historia, que dos palabras ha dicho en la primera hora el invitado. Sí, señor, sí, señor. Y estás cerca del mar, ¿no? Pues lo tengo casi a 1 kilómetro. Estoy bajo esta casi luna llena, cielo estrellado. Escucharás de fondo el viento golpeando los pinos. Estoy en mi Málaga la Bella, trabajando, buscando historias, entrevistando a testigos, a expertos, rescatando casos, currando, buscando primicias y exclusivas y buscando historias que contar para seguir entusiasmando. Y a muy pocos kilómetros el mar, el protagonista de este particular archivo del Misterio de Espacio en Blanco de esta noche. Y dentro de poco, si Dios quiere, juntos de nuevo en la casa de las... en el pueblo de Belme de la Moraleda, donde surgió ese fenómeno de las caras, un fenómeno que todavía sigue y que de vez en cuando hay que testar para no olvidarnos de que eso sigue estando vivo, ¿verdad? Además, de verdad, si va todo bien y si los dioses y el universo así lo quiere, pues dentro de muy poquito volveremos a estar allí, volveremos a estar en Belmez, en el pueblo donde se fraguó una historia que provocó un terremoto de conciencias en nuestro país, en España, que provocó que se hablara del mundo del más allá, de las psicofonías, de la parapsicología, que se rompiera el silencio cuando salíamos de esa dictadura que vivimos, y ahí estaremos reviviendo y contando lo que va a pasar, que no es poco, ¿eh? Será polémico, será didáctico, será entretenido, será emocionante, ilusionante, ¿sabes? Así que no creo que haya que perderse esa cita con el misterio. La retrasamos una semana, queríamos hacer el programa el primer fin de semana de febrero, va a ser el segundo. Nos han invitado a inaugurar ese centro de interpretación de las caras que han hecho, no os lo perdáis. Pero hoy estamos hablando de calamares, tenemos una entrevista, está esperando también en el otro lado de España. Tú estás en el sur, en el norte, en Asturias, tenemos quizá el máximo experto de todo este asunto. Pero ¿por qué el tema de los calamares ahora, Fran? Bueno, formaban parte del mundo de la mitología y las leyendas. Durante siglos han alimentado la imaginación de marineros, de aventureros, de literatos. Nuestro protagonista se ha conocido con nombres como Scylla, Leviatán, Kraken o Peludín en Asturias. Bueno, ahora se sabe mucho más, porque el pasado día 17 el canal japonés público de televisión emitió unas imágenes del que es el primer calamar gigante grabado en libertad por parte de un equipo de científicos del Museo Nacional de Ciencias de Tokio. Es más, el pasado 11 de enero aparecía el primer calamar gigante en las playas de Algeciras, en Cádiz. Es el primer calamar que aparece en el estrecho de Gibraltar. El mundo de los calamares gigantes está de moda. Dentro de unos días, el día 27, Discovery Channel hace un programa especial y contamos con uno de los asesores y expertos
que ha participado en ese programa, que ha visto las imágenes y que nos va a contar al detalle qué es lo que sucede, qué es lo que ha pasado y qué es lo que se ve. Si te parece, entramos con él. Luis Laria, naturalista, responsable del Aula del Mar de Luarca, responsable del Centro Museo del Calamar Gigante en Asturias, miembro responsable del CEPESMA, lleva más de 30 necropsias, autopsias a calamares gigantes. Bueno, España es referente, como luego te contaré, en el mundo de los calamares gigantes, y ya le escuchamos. Seguramente será la persona que más sabe una de las personas que más sabe en este país acerca del asunto. Tras esa introducción, hablamos con él, no os lo perdáis. En estos días, los medios de comunicación nos sorprendían con la noticia de calamares gigantes. La ciencia comenzaba a desvelar lo que hasta entonces había sido un mito y una leyenda, la del Kraken. Por primera vez se había grabado en su entorno natural los movimientos de un calamar gigante. Una criatura que habita en las profundidades de nuestros mares y de la que poco conocemos. Todos hemos visto en alguna ocasión fotografías de calamares gigantes colgadas en Internet o en algún informativo de la televisión. Este coloso de las profundidades marinas puede llegar a medir hasta 20 metros de largo total y pesar más de 800 kilos. Las hembras son más grandes que los machos y al parecer también viven más tiempo, entre 2 y 3 años. Se trata del invertebrado más grande del mundo y la criatura marina que crece con mayor rapidez, aproximadamente de 2,5 a 5 centímetros al día. Esta noche deseamos conocer más secretos de estas criaturas y tenemos al invitado perfecto para ello. Y vamos a encontrarnos con el mayor experto que hay en España sobre estas extrañas criaturas, Luis Laria. Yo creo que con sonido de fondo de mar. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Presidente de CEPESMA. ¿Qué es eso de CEPESMA? Centro... ¿Hola? CEPESMA es la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas. Bien, y también director del Aula del Mar y del Parque de la Vida, que eso ya me lo vas a contar en otra ocasión, ¿te parece? Efectivamente. Dime una cosa, ¿qué pasa con los calamares gigantes ahora de repente? Hace poco salía la noticia de que habían descubierto uno que lo habían podido grabar en directo en su hábitat. Dentro de poco vamos a ver ese documental aquí en España. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues que efectivamente, como ya sabes tú, pues desde hace más de 20 años, posiblemente unos 25 años, el hombre a nivel de comunidad científica y a nivel de organizaciones está interesado en filmar a estos legendarios animales, pero que no lo habría logrado hasta la fecha, precisamente hasta este mismo verano, el mes de julio, donde precisamente pues, de Japón pues se logró hacer. Se podría decir entonces que existe el Kraken, ese animal legendario, gigantesco y tremendo. Mira, esa pregunta que me haces tú ahora mismo la hacen muchísimas personas cuando llaman para visitar el Museo del Calamar Gigante o incluso cuando están en la propia recepción pensando de que solamente se trata de maquetas, digamos que ideadas en lo que es precisamente la mitología y la leyenda de estos grandes cefalópodos. Pero sí, puedo decirte que existe efectivamente de forma tangible, de forma palpable, porque nosotros tenemos 31 ejemplares conservados, lo que hace que sea la exposición más grande del mundo y que además ya no solamente estamos hablando de ejemplares conservados, sino estudiados, porque cada uno de ellos lleva una pormenorizada
digamos que campaña de estudio dentro de lo que es la necropsia, porque obviamente todo lo que sabemos de los calamares gigantes está derivado de lo que son los ejemplares muertos de los cadáveres. Ya, 31 ejemplares tenéis ahí. Increíble. Déjame que te pregunte, en esa introducción que habíamos puesto, dicen que es el animal que más rápido crece, 2,5 centímetros al día puede crecer. Bueno, realmente es el invertebrado más grande que existe en el planeta, sí. Y los primeros 4 o 6 meses supuestamente el crecimiento es un crecimiento bastante convencional, no así después cuando ya alcanza pues a partir de los 6 o 8 meses, que puede llegar a tener un crecimiento cercano a los 2 centímetros diarios, o sea que estamos hablando de un porcentaje muy alto. Tremendo. Hay un caladero, el de Carrandi de Colunga, en Gijón, ¿verdad? Ahí se han capturado algunos de esos ejemplares grandes que vosotros tenéis. ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Por qué? Bueno, tenemos una zona que estratégicamente posiblemente esté considerada hoy por esa cantidad de digamos de ejemplares capturados y registrados en el área, que se denomina efectivamente, como tú dices, Caladero de Carrandi. Está en la vertical de Colunga, más o menos en lo que es el oriente de Asturias, enfrente justo de los picos de Europa, de esa gran, digamos, de esa abrupta cordillera que tenemos a unos 30-35 kilómetros tierra adentro, y que si nos metemos también otros 35-40 kilómetros mar adentro, llegamos a tener otros picos de Europa sumergidos. Ahí es donde realmente ahora mismo se considera uno de los porcentajes más altos de presencia de calamares gigantes en el planeta, junto con las antípodas, lo que sería en este caso el cañón de Taikourá en Nueva Zelanda del Sur. Qué curioso, ¿no? Lo tenemos aquí en casa y lo conocemos tan poco. Efectivamente, y bueno, nosotros hemos hecho 2 campañas de investigación intentando filmarlos en el año 2001 y en el año 2003, lo que se denominó Proyecto Kraken, que lo realizó lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nosotros mismos, y digamos que la coordinación a nivel técnica de Transglobe, una productora de documentales española. No se logró filmar tanto ni en el 2001 ni en el 2003, pero sí que hemos considerado de alguna forma mucho más importante lo que es precisamente esos fondos donde habitan estos grandes cefalópodos. Dime otra cosa, ¿el resto del mundo vive a profundidades muy abajo, muy abajo? Bueno, el calamar gigante es cosmopolita. Podríamos decir que vive en todas las zonas del planeta, en todos los mares, menos abunda muy poco, tiene muy poca presencia en los mares tropicales y también en los mares muy fríos, tanto en las zonas polares ártica o antártica. Pueden llegar a vivir perfectamente, el hábitat de ellos está establecido entre los 400-500 metros y los 2.000 metros de profundidad. Por lo tanto, realmente ahí en esa noche eterna de los tiempos submarinos, obviamente ellos son unos de los grandes protagonistas y sobre todo en este caso en cuanto a investigación para nosotros, por supuesto. Ya, de 400 2.000 metros no hay luz ya, que se tiene otro tipo de sistema, ¿no? Claro, en el Cantábrico date cuenta que a partir de los 200 metros de profundidad ya no existe ningún tipo de luz. La única luz que proviene es precisamente de organismos como pueden ser invertebrados, lo que es comunidad planctónica de ciertas características y lo que son los peces abisales que están provistos de órganos fotóforos. Ajá. También hay cefalópodos que están provistos de órganos fotóforos. Nosotros tenemos el Tanisha danae, otra especie de calamar gigante que para mí es realmente extraordinario y que estos poseen incluso como si fueran 2 pelotas de ping-pong, una a la derecha y otra a la izquierda, en el primero y en el tercero de los brazos, y que son como 2 linternas submarinas espectaculares. Dime una cosa, Luis, ¿qué comen? ¿Siguen comiendo? Bueno, ¿qué comen? Pues sí. Esa es una pregunta interesante. Además es precisamente, digamos que el entramado de otra respuesta, porque gracias a lo que comen, precisamente bacaladilla, lo que se denomina el lirio, que es el 80% de la base alimentaria cuando estudiamos estómagos, pues precisamente, como digo, esta especie es la que habita estas profundidades oceánicas, estas cimas oceánicas del Cantábrico, y hace que realmente, pues al tener una alimentación adecuada, ellos tengan una presencia también importante. Por lo tanto, además de esto del lirio y lo que es la bacaladilla, también se alimenta incluso de otros cefalópodos, vemos que son unos grandes depredadores incluso entre ellos, o de otros pequeños peces o crustáceos. Ya, y es cierto, como cuenta la leyenda, bueno, que pueden incluso llegar a atacar a ballenas o cachalotes e incluso algún barco. Esa será la leyenda, ¿no? Eso entra dentro de la mitología, de la fantasía del ser humano, que realmente hasta hace muy poco tiempo estaba encumbrada precisamente en lo que podría ser la longitud de un calamar gigante, ¿no? Que a veces se hablaba de 50, 60, 80 metros de longitud y hablar de 2 o 3 toneladas de peso. Se decía incluso que devoraba hombres y barcos.
hoy sabemos que no, es imposible, ya sabemos que la longitud máxima que puede tener un calamar gigante, pues en el caso de las hembras son los 22 metros, y cuando hablamos de machos, una tercera parte solamente, o sea, son 3 veces más pequeños que las hembras, y por lo tanto sabemos también que por su anatomía interna, por lo que es precisamente el esófago, que además pasa precisamente, imagínate que el cerebro de un calamar gigante es como un donuts, pues el esófago pasa justo por dentro del cerebro. ¿Sí? Y obviamente no puede ingerir grandes piezas, las tritura todas con ese pico que es como si fuera un pico de un loro, que tiene un poder extraordinario de fragmentación y que así ingiere el alimento. Por lo tanto, eso entra dentro solamente de la leyenda, del mito, y es cierto que puede haber ataques constantes de cachalotes a calamares gigantes, porque el cachalote es el máximo depredador de los calamares gigantes. Siempre se hablaba de que había una guerra titánica entre estas dos especies, pero yo estoy completamente seguro que en el momento en que el cachalote mete en sus fauces, estamos hablando de un ejemplar de 40 o 50 toneladas, mete en sus fauces a un invertebrado como es un calamar gigante, poco puede hacer más que dejar fijadas las ventosas en los cuerpos, en la piel de los cachalotes, que de ahí precisamente proviene esa leyenda misteriosa de lo que eran las luchas titánicas. Dime una cosa, no te quiero entretener mucho, Luis, mucho más. ¿Cuánto tiempo viven? ¿Son longevos? Pues hay dos vertientes en cuanto a lo que puede ser la longevidad de los calamares gigantes, pero supuestamente está entre los 4 años y medio y los 6 años, lo que quiere decir que, a pesar de que nos parezca poco a esa edad, comparada con otro organismo, realmente dentro de lo que son los cefalópodos son tremendamente longevos, porque date cuenta que un simple pulpo pues no alcanza más de los 18 o 20 meses de edad, por lo tanto es bastante longeva. Digamos que en este caso, supuestamente, si hablamos del Architeuthis, podríamos llegar a establecer hasta los 6 años. Hasta 6 años. ¿Y el más grande que se ha encontrado lo tenéis vosotros ahí en Luarca? Efectivamente, nosotros tenemos el más grande de los Architeuthis conservados ahora mismo en el mundo, y es un ejemplar de 13,70 metros, o sea, le faltan 30 centímetros para los 14 metros, y además, fíjate, es un ejemplar joven, no superará los 16, 18 meses de edad, es una hembra, y realmente, bueno, pues fue además, curiosamente, también el primer ejemplar que conservé precisamente en el año 1997. Uh-huh. ¿Y por qué suben a la superficie? ¿Por qué lo cazasteis, lo pescasteis, habría que decir en este caso? Claro, nosotros casi todos los ejemplares que tenemos, con excepción de algunos que fueron muertos provocando esta circunstancia, unos estudios geofísicos de la corteza subacuática, intentando conocer mejor el petróleo y el gas natural que había de reservas, o que hay de reservas en el Cantábrico, que provocó estos daños colaterales en este caso en los calamares. Los demás, el 80% de todos los que tenemos, son capturados en artes de arrastre. Eso quiere decir que el arrastre, que a veces se puede estar haciendo entre las cotas de los 300 y los 800, incluso hasta los 1000 metros, en algún momento un calamar de estos entra, posiblemente atacando también un cardumen de peces, entra dentro de ese gran saco que es la red de arrastre, y se puede establecer que puede ser o bien por pautas alimentarias o bien por tránsitos no migratorios como tal, sino motivados por un carácter sexual o por algún otro comportamiento que hace que se desplacen hasta zonas de cierta altitud. Está claro que si superan los 300 metros o los 400 metros de profundidad hacia la superficie, pueden llegar a caer en estadios problemáticos precisamente por la falta de presión. Por lo tanto, ellos saben que tienen que seguir manteniéndose, digamos, que en ese hábitat. Ya. Decías de si se cambiaban de lugar. ¿Hacen migraciones o están siempre viviendo en el mismo lugar? Es muy curioso, y mira, te lo voy a decir porque podríamos decir que es una primicia informativa. En realidad, los calamares gigantes nosotros llevamos ya desde el año 96 trabajando en ellos. Hacemos estudios de metales pesados, estamos haciendo estudios de alimentación, estamos haciendo también, obviamente ahora, estudios de genética e incluso de radioactividad. Bueno, pues en los de genética, comparando todas las muestras de los distintos trabajos que se hacen de investigación en el planeta, hemos llegado a una conclusión interesante, porque hasta la fecha, solamente hasta hace unos pocos meses, se pensaba que había el Architeuthis dux como, digamos que como especie primígena, y que después habría otras al menos 11 subespecies, determinando que áreas geográficas del planeta, como podrían ser Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Japón, España,
la costa Pacífico, etcétera, pues que podría haber subespecies porque se encuentran anatomías bastante dispares, bastante diferentes. Bueno, pues con ese trabajo de conculcar todo lo que son las investigaciones de las distintas áreas, se llegó a una valoración genética en la cual ahora podemos decir que no hay ninguna subespecie. O sea, solamente es Architeuthis dux una especie. Por lo tanto, desaparecen las subespecies como teníamos pensado y esto le damos un valor, digamos que, comparativo a lo que sería el ser humano. Nosotros somos el Homo sapiens, es una sola especie y después hay muchas variantes muy peculiares. Hay hombres que pueden medir 2,5 metros y hay otros hombres que miden 1,50, otros que pesan 200 kilos, otros que pesan pues 60 o 70, o que hay variantes pues en cuanto a la anatomía de los rasgos, pues de lo que puede ser el pelo, lo que puede ser la textura, el color de la piel, lo que son los propios ojos, ¿no? Ya. ¿Y se mantienen siempre en el mismo sitio o cambian de lugar? Previsiblemente tienen que tener también variaciones en cuanto a lo que son el modus vivendi derivado precisamente sobre todo de pautas alimentarias y también posiblemente de pautas sexuales. Hay una cosa muy curiosa, es increíble el porcentaje tan amplio de capturas de hembras y sin embargo los machos son muy escasos. Por decir algo, en el caso del Tanningianae solamente hay un macho conservado en el mundo, lo tenemos nosotros, que además son 5 veces más pequeños que las hembras. Y en el caso del Architeuthis, pues nosotros estamos hablando de unas 67 citas en concreto y solamente disponemos de 5 machos, o sea que realmente los porcentajes también ahí son bastante dispares. Ya. Posiblemente los movimientos, esos movimientos premigratorios o migratorios en sí pueden estar derivados bien por pautas alimentarias o también sexuales. Ya, terminamos casi. El 17 de julio del 2009, tengo aquí la noticia, miles de calamares gigantes llegan a San Diego, las playas de San Diego. Pesaban hasta 45 kilos, 1,5 metros hasta 3 metros. ¿Por qué? ¿Qué provoca que de repente los calamares salgan de ahí de su nidito y vengan para arriba en esas cantidades? ¿Algún tipo de peligro? Te voy a contar otra anécdota, precisamente. Estás hablando del Dosidicus gigas, sí. Es el calamar de Humboldt, que está en el área Pacífico y que llega precisamente pues hasta cotas muy altas, efectivamente toda la zona de, hasta incluso cercano a la zona de San Francisco, todo Baja California, hasta Chile, Perú, etcétera. Nosotros, y es una casualidad que lo hubieras comentado porque a mí se me hubiera pasado, resulta que tenemos el calamar de Humboldt, el Dosidicus gigas más grande también que existe en el planeta. Sí. El año pasado hemos traído de Perú, mediante un convenio con el Instituto del Mar de Perú, 4 ejemplares de Dosidicus gigas. Precisamente tenemos uno de 134 kilos, que es impresionante, es realmente espectacular, y que a estos se les denomina también matahombres, porque estos sí que tienen interacción en el medio superficial. Por lo tanto, pueden estar en una playa, pueden estar en contacto directo con la superficie y en algunas ocasiones se sabe de ataques muy serios, graves, incluso de ocasionar la muerte a seres humanos. ¿Por qué aparecen tantos ejemplares de esta especie, a veces pues varados? Pues por una razón totalmente natural. Es un proceso completamente natural en el cual se da un porcentaje en un momento determinado de expansión. En este caso es un factor derivado de la propia reproducción. O sea, desovan y automáticamente comienzan a, por decirlo de alguna manera, a desangrarse a través de las gónadas. Al soltar los huevos se van desangrando y entonces ese porcentaje tan inmenso de hembras poco a poco van falleciendo, van muriendo y van siendo arrastrados o bien al fondo o bien a las playas. Yo te puedo contar en Baja California, precisamente en una playa no muy grande, de unos 150 o 200 metros de longitud, precisamente hace 7 años, ir a recorrer esa playa y no poder tocar el suelo, encontrarme con miles y miles de ejemplares varados muertos, algunos ejemplares de 20, 25, 30 kilos, y eran precisamente provenientes de un desove conjunto que se había realizado pues esa noche o 2 o 3 noches antes. Terminamos, Luis. ¿Cuánto aprendemos contigo? Forma de contacto, te prometo que tengo que ir a ver esos calamares gigantes. No lo hice este verano porque no pude, pero me tengo que ir a verlos y que me enseñes ese parque de la vida, a ver qué significa, que siendo una idea tuya debe ser muy sugerente. ¿Hay alguna forma de contacto para claro estar? Que sí. Cualquiera que quiera contactar con nosotros lo puede hacer a través de las 2 páginas web. Una es www.cepesma.org y la otra es www.parquedelavida.org.
también estamos en Facebook, estamos en Twitter, o sea que cualquiera que quiera contactar con nosotros, no solamente para saber lo que hacemos, sino para que quiera tener alguna información. Sabemos de muchísimas personas que están haciendo trabajos de investigación o personas que están estudiando y que están interesados en lo que hacemos. Nosotros estamos siempre dispuestos a dar la máxima información para que realmente el conocimiento del mar sea cada vez más global, más plural, y que seamos consecuentes de la problemática que estamos encontrando en esos mares, ¿no? Que al fin y al cabo es el filtro biológico de nuestra propia existencia. ¿Y cuántas cosas quedan por descubrir ahí abajo, Ya lo creo, fíjate, yo creo que nos vamos a sorprender todavía dentro de poco, porque si bien es cierto que la imagen de este calamar gigante no es tan importante a nivel científico, sí lo es a nivel naturalístico, porque representa filmar, por decirlo de alguna manera, es un símbolo, ¿no? Entonces es como filmar al Yeti, si queremos hablarlo de esa forma, ¿no? ¿En qué ocurre? Que yo creo que ahora mismo este impacto mediático que supone esta circunstancia ya está poniendo, digamos que, énfasis en muchas personas, en muchas instituciones, en muchos investigadores, para poder reconocer el océano. El océano es una caja de sorpresas extraordinaria, porque por desgracia hasta ahora lo único que hemos hecho es explotarlo, buscar estudios en él única y exclusivamente para la explotación, pero no para la preservación, no para conocer qué existe bajo esa lámina encantadora de agua que realmente somos incapaces de querer descubrir, si no es precisamente por esa contraprestación económica. Pero yo creo que ahora mismo nos vamos a plantear ese reto. Cameron ya lo hizo bajando en la fosa Challenger él solo por su cuenta, lo han hecho ya anteriormente, solamente son 2 ocasiones en las cuales se tocó, por decirlo de alguna manera, suelo de lo que es la corteza subacuática, pero yo creo que estamos en una época en la cual tenemos que crear ideas. Posiblemente no haya mucha economía, pero sí que hay ideas, y yo creo que eso se va a traspolar o va a aportar el interés de conocer este otro mundo submarino que es nuestra parte indivisible de lo que somos nosotros mismos. Ojalá sea así. Y a ti, Luis, gracias por tu trabajo y por enseñarnos esos secretos. www.parquedelavida.org, www.cepesma.org. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, fue un placer. Tenemos una cita con ese Parque de la Vida, ¿vale? Muchas gracias. Fuerte abrazo. Un saludo, gracias. Hasta pronto. Antes, cuando querías escuchar tu programa favorito, tenías que hacerlo en directo. Eran otros tiempos. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? El futuro ha llegado a tu móvil. Descárgate la aplicación para Android de Radio Nacional de España. La radio cuando tú decides. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional. Tres y 33, 2 y 33 en las Islas Canarias. Seguimos en directo después de esa lección que nos ha dado Luis. Seguimos con Fran Contreras. Fran, estabas ahí, ¿verdad? Escuchándolo. Qué fascinante. Bueno, ¿cómo lo cuenta además, hablar con Luis es hablar con una enciclopedia andante, viviente. Yo durante estas últimas semanas que llevo en contacto con él, estoy aprendiendo lo que no está escrito, si me permites hablar así. Pero fíjate, muchos de los oyentes se preguntarán qué se ve en esas imágenes que, como te decía antes, se han emitido el pasado día 17 en el canal japonés, en NHK, si mal no recuerdo, y que se emitirán en un programa especial en Discovery Channel, donde ha participado como experto asesorando Luis Laria. Bueno, pues lo que se ve es un calamar que viene a medir entre 6 y 7 metros, de color plata, precioso, fascinante. Hay que decir que son expertos en el arte del camuflaje. Son capaces de variar su piel, su tonalidad. Muchas veces lo veremos de color rojo, otras blanco, anaranjado. En este caso es color plata. Como te decía, macho, 6 o 7 metros, y una peculiaridad, le faltan los 2 tentáculos más grandes que tiene, con los que atrapa sus presas, seguramente porque los ha perdido en ataque de algún predador, ¿no? Algún cachalote, de algún tiburón. Las imágenes fueron tomadas por Sumeri Kuboreda, del Museo Nacional de Tokio, en Japón, Kuboreda, perdón,
Y bueno, para poder grabarla se sumergió en el agua en un submarino a 600 metros de profundidad, puso un cebo vivo, un calamar, son caníbales, y después de 90 inmersiones el pasado mes de agosto lograba filmar. Van a ser unos 2 minutos lo que se ha visto hasta ahora y se verá algo más del calamar gigante en libertad. 2 detalles que comentaba Luis. España es referente en el estudio de calamar gigantes. Los últimos trabajos, como ha comentado, son los análisis de ADN que se han hecho en las autopsias a calamares gigantes que se han recuperado varados o semimuertos en diferentes partes de las costas españolas, y han determinado que hay una sola especie de Architeuthis, que es como se denomina científicamente al calamar gigante. Se especulaba entre que había 8 y 11 especies, bueno, pues una sola, y esos estudios son españoles. Y mencionaba también algo que hay que subrayar, ¿no? Proyecto Crack, Televisión Española. Nuestra casa emitió ese proyecto que fue producido por Transgloben Films. Desde aquí un saludo a Javier Linares y a Jorge Linares, que fueron los promotores de esa expedición que se ideó como un viaje del siglo XIX en busca de los misterios del Gran Azul. Participaron 3 buques, el científico, el investigador y una patrullera de la Armada Española, el Mouro. Se instalaron 3 cámaras, 2 a 600 metros de profundidad y una a 200 metros de profundidad, y se logró grabar por primera vez especies abisales desconocidas que no están filmadas. Se logró registrar el hábitat del calamar gigante, y por muy poco, después de 16 días luchando contra temporales y las malas condiciones del mar Cantábrico, bueno, pues por muy poco no se logró registrar un calamar que fue atrapado por un barco de pesca muy cercano a uno donde estaba ubicada una de las cámaras. Te decía que es importante, Miguel, sé que vamos más de tiempo, que es importante el calamar gigante en España, porque es en España donde comienzan las investigaciones científicas sobre el mundo del kraken. Eran parte de la mitología, los griegos lo llamaban Sicila, una antigua ninfa que sufre una maldición por una bruja llamada Circe, que le convierte en un monstruo de 12 patas y de 12 cabezas que vive en el estrecho de Mesina y que ataca a los barcos y a los hombres. Aparece en la Odisea de Homero. Las primeras referencias históricas las tenemos aquí, donde estoy yo, en las costas malagueñas. Plinio II, en el siglo I antes de Cristo, habla de un calamar pulpo que se acerca hasta la costa para atrapar peces y para atrapar el garum, una especie de conserva que se hacía en tiempos romanos, y que cuando es atrapado su cabeza era más grande que la de un barril, sus tentáculos medían más de 9 metros y llegó a pesar 320 kilos. Ya Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, también hablaba de los calamares gigantes, los llamaba teutus y los diferenciaba de los calamares más pequeños, teutis, y decía que llegaban a medir 5 brazas. Te decía, la investigación científica comienza en España. El 30 de noviembre de 1961, el comandante Boyer del barco francés Alecton arponea, primero avispa, luego arponea y luego caza un ejemplar en las costas de Tenerife. Ese ejemplar es expuesto durante días en el puerto de Santa Cruz y provoca que el cónsul francés Sabin Berton haga un informe que se añade a investigaciones de 2 naturalistas, Crouse y Fischer, y se manda a la Academia Francesa de las Ciencias. Comienza la investigación científica del calamar gigante y comienza su popularidad, porque gracias a esos estudios, a ese hallazgo en las costas españolas, bueno, ese calamar gigante inspira a Julio Verne y aparecen 20.000 leguas de viaje submarino. Aguanta un poquito, respira un poquito, ¿vale? Vale. Es que no había forma de pararte. Julio Verne lo populariza. Lo que yo no sabía, que nos ha contado, hablamos en esa introducción que hemos puesto y nos ha contado Luis, es que atacaban incluso a los hombres. Qué curioso, ¿eh? No, determinados. Ya. No todos. Vamos a ver, según los estudios que hay, como me comentaba Luis, y como pues yo es que estoy fascinado con el mundo. Ya lo veo, estás apasionado, ¿sí? Fascinado, y mira que uno es temeroso respecto al mar, le apasiona a veces algo de temor, ¿no? Pero cuando son más jóvenes, los calamares gigantes tienden a estar en la superficie. A medida que van creciendo, se van a aguas más frías y más profundas. Los grandes calamares gigantes están en zonas abisales, ese es su territorio. No todas las especies atacan al ser humano, no se puede comprobar. Hay determinadas especies que sí, que son agresivas, como nos comentaba Luis. Desde el año pasado nos comentaba el hallazgo de varios ejemplares capturados y congelados en España para su estudio.
Y el año pasado dedicábamos una sección a los calamares gigantes justamente con esa noticia. A mí me tienen verdaderamente alucinado. Sus ojos llegan a medir 25 centímetros de diámetro, son como una calabaza, y la verdad es que es un misterio. Se sabe que tienen una visión 5 veces superior a la del ser humano, que detectan colores, pero lo que no se sabe es para qué tienen esa potencia de visión en un mundo de oscuridad absoluta, completamente absoluta. Como nos decía Luis, los machos son más pequeños que las hembras, y su gran predador, de hecho se ha utilizado para intentar grabarlo, es el cachalote. Se han llegado a instalar cámaras en cachalotes para ver si se registraba el paso de estos calamares gigantes. La verdad es que... Un mundo apasionante ese que hay bajo el agua y que, como decía Luis, va a dar muchas sorpresas, y donde España está siendo protagonista en ese estudio de estos animales, ¿verdad? Sí. De hecho, Miguel, los primeros estudios, vamos a decirlo así, en las últimas 3 décadas, comenzaron en 1978 con 5 ejemplares que se capturaron barcos españoles en la costa africana, en Guinea, si mal no recuerdo. Llegaron hasta el puerto de Vigo, y allí Germán Pérez, Ángel Guerra y María Teresa Fernández de Cubiomar fueron los primeros en interesarse y hacer una necropsia, una autopsia a un calamar gigante, a trabajos a los que luego se unió el CEPESMA, como contaba Luis Laria. Uh-huh. y bueno, de alguna forma España se ha convertido en referente en el estudio de este animal que ha sido mítico, que ha sido legendario, que nos pone de manifiesto que tenemos un mundo por descubrir. Fíjate qué paradoja, ¿no? Estamos en el 2013, en pleno siglo XXI, en plena tecnología espacial. Somos capaces de vislumbrar lo que hay más allá de las estrellas, ese universo desconocido. Y aquí al lado, yo lo tengo a 1,5 kilómetros, lo estoy oliendo. Desconocemos lo que hay, ¿verdad? Desconocemos lo que hay. Tenemos que marcharnos. Ojalá aprendamos esa lección y no explotemos los océanos, sino que nos sirvan estas investigaciones para preservar. Fran, un placer. Te veo dentro de poquito allí en Andalucía, en Belme de la Moraleda, ¿vale? Viviendo y sintiendo el misterio de una forma diferente, abriendo una ventana a la fantasía, a la imaginación, a la leyenda. Esto es Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Ser feliz. Fuerte abrazo, Cero, tú también. Nos vemos prontito, ¿vale? Besitos para Natalia, para Olga, para Paco. Hasta pronto. Hasta luego. Y seguíamos, metíamos prisa a nuestro compañero porque queremos todavía ofreceros otro tema, el orgón y las orgonitas, un tema que yo desconocía. Tras esa introducción nos damos más datos, ya veréis qué curioso. En los próximos minutos queremos descubrir el supuesto poder de algo conocido como la orgonita. La orgonita, también llamada orgón u orgonite, fue descubierta por Wilhelm Reich. En la década de los años 30-40, el doctor Wilhelm Reich fue capaz de detectar y medir la existencia de la energía etérea, o lo que es lo mismo, la energía vital, prana, chi, ki. Él la llamó orgón. Descubrió que la energía etérea podía ser atraída y acumulada como fuerza vital beneficiosa para la vida. Don y Carol Croft mejoraron el acumulador de energía etérea del Dr. Reich, creando un verdadero generador de orgón, mezclando la fibra de vidrio con metal y añadiendo cuarzo en su interior. El orgón tiene muchas cualidades similares al ki. La medicina oriental hace tiempo que sabe que algunas de nuestras enfermedades pueden ser causadas por un bloqueo del ki. Esta noche tenemos con nosotros a un experto y junto a él queremos conocer algo más de esa extraña energía y de las orgonitas. Y para hablar del orgón y de las orgonitas nos vamos
hasta Valencia. Y nos está esperando Rafael Torregrosa. Buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estoy sorprendido yo con esto del orgón y de las orgonitas? Es sorprendente, es muy sorprendente. Sí, por eso queremos aprender. ¿Qué es el orgón antes de nada? ¿Es esa energía como el chi, esa energía, el prana de que decían los orientales, el ki? ¿Es eso? Sí, teóricamente fue el descubrimiento de Wilhelm Reich que descubrió ese campo energético que nos envuelve, que todas las civilizaciones se ha dicho lo que tú decías, tanto el chi, el prana, y ese es el orgón, el campo energético. La astronomía hoy nos dice que hay cerca de un 75% de energía oscura que nos envuelve. Tal vez sea eso también. Ya, la tenemos todos los seres, ¿no? Vivos. Todos los seres, está en la naturaleza y en nosotros mismos. Ya. ¿Y cómo llega Wilhelm Reich y la gente, sus seguidores, a definirlo y a tratar de controlarlo? Es una energía que está en todos los lugares y que si hay mucha, parece ser que cuando falta esa energía viene la enfermedad. ¿Conviene que haya mucha alrededor nuestra, entonces? Conviene que esté expandida esa energía, que no esté densa, que no esté saturada. Es lo que descubrió, que cuando ese campo energético lo tenemos expandido, es una energía, es un orgón que fluye. Cuando está estancado es el que desemboca en una enfermedad, en un caos. La energía estancada que él decía. Ya. ¿Y cómo se nota eso cuando llegas a algún lugar? No sé, ¿hay formas de medirlo? Formas de medirlo. De sentirlo, no sé. Quizá, bueno, si te encuentras a disgusto, no es que no habrá mucho orgón, o habrá orgón muy denso, ¿no? La forma de medir el orgón es por el estado perceptivo que tenemos. Rafael, ¿esta energía está en la naturaleza? ¿Está en todos los lugares? ¿Nos rodea por todos los sitios? Sí, es una energía, como decía Wilhelm, que es una energía cósmica primordial, libre de masa, que fluye a través de toda la naturaleza y de nuestro propio organismo, como una fuerza vital. Ya. Y de repente alguien, basado en esos trabajos de Wilhelm Reich, le ha dado por recoger toda esa energía y crear las orgonitas. ¿Qué son las orgonitas? La orgonita físicamente es una pieza formada por una resina orgánica, que tiene unos componentes, unas virutas de metal y una pieza de cuarzo. Que eso es la calidad piezoeléctrica que tiene el cuarzo de generar esos iones o de limpiar ese orgón saturado. Ya. Resina orgánica, dices. ¿Qué es eso de la resina orgánica? Por favor, explícamelo. ¿Resina que se encuentra en la naturaleza? Sí, claro, es una resina yo lo utilizo con una resina bastante orgánica, aunque lleva algo de química. Sí. Y lleva mucho aceite vegetal. Ya. ¿Y cómo se hacen? Yo la que tengo, he de decir a nuestros oyentes que Rafael me ha tenido... He tenido el honor de recibir 2 orgonitas que las tengo en la cabecera de mi cama. Luego te voy a explicar, o nos tienes que explicar cómo funcionan y si está bien tenerlas ahí. Y una tiene una forma como si fuera una pirámide, una de esas pirámides que hemos visto en Egipto, sí. y la otra... es como un cono. Como un cono, sí. ¿Qué forma tienen que adoptarse y cómo se fabrican? ¿Cómo sabes tú cómo hacerlas, qué meterles? No sé, sois un poco ingenieros ahí con ese tipo de cosas, ¿no? Creadores de este tipo de no sé cómo llamarlo, de instrumentos, no sé cómo llamarlo. Sí, es un modulador, es una pieza. Vale, pues te decía, Rafael, que cómo se hacen, cómo las fabricas tú, qué le pones dentro. Intento hacerlo de la forma más natural y más artesanal posible, en contacto con la naturaleza, que creo que es primordial el estar con contacto con la naturaleza. Desde las piedras, a la hora de crearlo. Sois un poco como ingenieros, ¿no? La que me has hecho a mí, ¿por qué me la hiciste de esa manera? Con forma de pirámide. La tuya es de forma, puedes hacer varias formas. La forma piramidal tiene un poder energético reconocido, la forma de la pirámide. Está formada es lo que te decía, por virutas de metal. Lo que hacen es atraer las partículas cargadas energéticamente del exterior y llevárselas al cuarzo. Sí. Yo lo que sí que añadí es una espiral de cobre, que le das el poder de esa espiral y emana todo el flujo de energía hacia el cuarzo. Y el cuarzo, por su calidad piezoeléctrica, es el que ahí está emanando ese orgón limpio. Ya. El cuarzo no lo veo, está muy dentro, ¿es grande, pequeño? No me he fijado. Tiene cerca de 25-30 gramos, una pieza bastante grande. Ya, qué curioso. Dime, Rafael, ¿cómo se utilizan? ¿Cómo hay que utilizarlas? Yo te decía que las tengo las 2 encima del cabecero de mi cama, a un lado y a otro.
Sí, yo lo que por todo lo que leí, porque yo desconocía todo el tema de orgón y fue una cosa que... ¿Entraste en ello de casualidad, no? Un poco... A mí me llegó de casualidad, yo lo desconocía completamente. A mí me regalaron unos cuarzos en las manos y empecé a investigar. Yo conocía cuarzos, conocía amatistas, pero no sabía. Y de ahí me llegó la información del orgón. Y me di cuenta que realmente yo por mi negocio, yo había estado trabajando 25 años con todos esos componentes. Me faltaba el cuarzo, tenía mis resinas, mis metales, mis cables eléctricos, y ahí fue a empezar a experimentar con ellos. Sí. ¿Qué sentiste cuando hiciste la primera y la tuviste ahí delante de ti? No, te digo la verdad, nos sorprendió. Mi frase era que parece mentira, pero funciona. El tema del descanso, la vitalidad. Yo vivo en el campo y lo notamos muchísimo en el tema de las plantas, el tema de las plagas de insectos. Y eso fue, ya te digo, pero el cambio más fue a la hora del descanso, el dormir, esa vitalidad. Ya, las plagas de los insectos, ¿cómo haces para que trabaje evitando las plagas? ¿Cómo se hace? Yo me di cuenta ya te digo, yo vivo en el campo y he tenido lo que es pulverizar por las plagas. Pulverizaba con elementos orgánicos, nada, no me ha gustado nunca tirar química. Sí. Pero a raíz de tener las orgonitas, pues yo alguna que salía con defecto se la ponía al naranjo, otra se la ponía... Y tengo minado el campo y me di cuenta de que no me hace falta, no tengo ninguna plaga de pulgón ni nada. No me digas. Y no es que sea a lo mejor local, porque a lo mejor sí, mi vecino sí que tiene esa plaga. Ya, yo no la tengo. Rafael, ¿y dónde pones el tronco del árbol? ¿Pones abajo en el suelo? Sí, la enganchas donde puedas y a trabajar. Yo hace 3 años que no pulverizo ningún árbol. Qué curioso. Y a nivel del ser humano, ¿qué beneficios puede traernos estas orgonitas? Muchísimos. Ya te digo, a mí me sorprendió a la hora de la forma del descanso, la generación, su capacidad de generar esos iones negativos. Hoy estamos saturados de iones positivos, todos los aparatos electrónicos, todos nos están emanando ese chorro de radiación electromagnética. Y lo que notas es ese equilibrio que te da la orgonita. Te genera ese campo eléctrico, esa ionización con iones negativos y te hace respirar, descansar mucho mejor. Yeah. El tema también fue mi investigación, fue el buscar el más y por qué funciona. Y ya no al nivel cuerpo, sino a nivel mental y espiritual notas cambios. Nada más tener contacto con ellas, tu campo energético se ve expandido. Yeah. Nos dimos cuenta que mediante radiestesia tú tenías en contacto la orgonita y tu campo energético, aura, se expandía 2, 3, 4, 5 metros. Es bueno tener, no sé, ¿cuántas hay que tener en una casa? En una casa, en las zonas de descanso y zonas de trabajo. Sí. Yo lo ideal es tienen según qué forma, según su potencial, según la forma de la intención o cómo se ha grabado, cómo se ha fabricado, puede tener un radio de alcance. Sí, más o menos de cuánto. En la habitación es tener una en lo que es la zona del salón, zona de cocina donde están muchísimos aparatos electrónicos. Una por habitación, salón y cocina. Ya, vale. Y te iba a preguntar, ¿es bueno tenerlos al lado de los ordenadores, que son esos los que provocan quizá más radiación? Claro, ¿no? ahí, preciso ahí. Por eso te decía que en las zonas de trabajo, donde tienes emanando la torre, tienes los cables, tienes lo que son las pantallas, las lámparas, ahí es fundamental. Pero te digo, lo que más nos dimos cuenta también, ¿no? Otra forma de estudio fue la dispersión. Eso es lo que realmente, la dispersión de los nudos de las líneas Hartmann. ¿Sí? Eso es lo que realmente... Eso me sorprendió. Eso gracias a un amigo, a Edu, que nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que lo que son las líneas Hartmann, la malla global del planeta. Sí. Tú puedes medir una zona y ves dónde están los nudos, tú pones la orgonita y te dispersa esos nudos. Qué curioso, ¿cómo puede ayudar eso a que... Eso puede ayudar muchísimo, porque ya te digo... casos muy cercanos a mí y de enfermedades han estado a lo mejor durmiendo en la zona de descanso con un nudo en pleno centro de la cama. Yeah. Tú al poner la orgonita, desconociéndolo, lo que hacíamos era dispersar ese nudo.
y sacarlo fuera de tu zona. Tú no puedes estar durante 6, 7 horas, 8 horas de descanso durmiendo durante 1, 2, 15 años encima de un nudo Harman. Y que esté potenciado por alguna vena de agua. Eso sí que te puedo asegurar que eso sí que lo hemos investigado, se ha visto, y es súper curioso. Hemos hablado y eso creo que es el potencial, el potencial que tiene la orgonita. Por la radiación, pues la limpieza del campo eléctrico, de la ionización, todo es importante. Pero para mí, ahora esa dispersión de los nudos, de las líneas Harman, eso es creo que es fundamental. Rafael, a punto de terminar. Yo antes no buscaba, o sea, estaba tratando de buscar un término, no me gusta llamar instrumento. Yo siento que es algo sensible. Son muy bonitas esas orgonitas, ¿verdad? Tienen algo muy especial. No vamos a decir que curan, porque evidentemente no lo hacen. No, pero claro, no se puede decir. Ayudan a que podamos encontrar el equilibrio, ¿no? No, muchísimo, ayudan muchísimo. Bueno, pues vete preparando 35 más para mí. Eso está hecho. Para que las vayas haciendo. Forma de contacto, si nuestros oyentes quieren saber algo más de... no te preguntas, ¿son caras? He visto, tecleando en internet, he visto que... Yo tengo mi blog ahí, yo intento que lleguen a todo el mundo. Teóricamente es un precio muy razonable, hay un precio que de 25 euros puedes estar comprando una fácilmente. Vale. Forma de contacto, entonces déjame que pongamos esta música extraña que están poniendo nuestros compañeros de Orgón y apuntamos. Rafael Torregrosa, Orgonitas, dime forma de contacto, me decías. Pues mediante el blog, porque tengo una página en preparación y aún no está terminada. ¿Sí? Que es Pon una orgonita en tu vida, blogspot.com. Pon una orgonita sin H, orgonita en tu vida, blogspot.com. Un correo, ¿sí? Si quieres. ¿Sí? Es sanatucasa@hotmail.es. sanatucasa@hotmail.es. Pues muchas gracias, Rafael, por ese regalito que me has hecho de esos seres sensibles que están a nuestro lado. Gracias por esa investigación. A ti, por la oportunidad de poder compartir contigo, Miguel. Sigue investigando y eso, que sigamos compartiendo muchas cosas. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Vale, un abrazo para ti. Hasta prontito. Gracias. Aquí en el Espacio en Blanco nos gusta de vez en cuando abrir puertas y divulgar temas. La orgonita ha sido todo un descubrimiento. Yo no lo conocía. Ojalá os sirva para descubrir nuevos caminos. En breve más temas especiales y más programas especiales. No los perdáis. Van a ser aquí en Radio Nacional. Y teníamos un concurso. Estos son los 5 ganadores. Pepe López Domínguez del Facebook, José Antonio Turo de Valencia, José Jesús Freixenet de Sevilla, por email, María del Pino de Gran Canaria y Juan José Rodríguez de Madrid. Poneros en contacto con nosotros y ese librito os está esperando para que entréis más en este mundo, para que os relajéis con ellos. La semana que viene más, una nueva cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Ha sido un placer disfrutar. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y los saludos de todo el equipo. Ha sido un placer, no faltéis a la cita, tenemos mucho que contaros. ¿Has escuchado Espacio en Blanco en Radio
Nacional de España. Hasta la semana que viene, feliz semana. Nuestro mundo. Estos monstruos marinos que destellan conforme a un código indescifrable son criaturas de siniestros apetitos. Lo han devorado mientras emergía. Son caníbales. Terrorífico. Apenas si sabemos acerca de ellos. Es uno de los seres más extraños de nuestro mundo. Y esta sintonía indica que llega uno de nuestros compañeros, Fran Contreras, para meterse aquí en este tema que estamos hablando. Buenas noches, Fran. Sentimientos a flor de piel. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a la gente que hay en el Facebook ahora conectada. Oye, qué ilusión empezar el 2013 con entusiasmo y con historia, que 2 palabras ha dicho en la primera hora el invitado. Sí, señor, sí, señor. Y estás cerca del mar, ¿no? Lo tengo casi a 1 kilómetro. Estoy bajo esta casi luna llena, cielo estrellado. Escucharás de fondo el viento golpeando los pinos. Estoy en mi Málaga la Bella, trabajando, buscando historias, entrevistando a testigos, a expertos, rescatando casos, currando, buscando primicias y exclusivas y buscando historias que contar para seguir entusiasmando. Y a muy pocos kilómetros el mar, el protagonista de este particular archivo del Misterio de Espacio en Blanco de esta noche. Y dentro de poco, si Dios quiere, juntos de nuevo en la casa de las... Bueno, en el pueblo de Belme de la Moraleda, donde surgió ese fenómeno de las caras, un fenómeno que todavía sigue y que de vez en cuando hay que testar para no olvidarnos de que eso sigue estando vivo, ¿verdad? Además, de verdad, si va todo bien y si los dioses y el universo así lo quiere, pues dentro de muy poquito volveremos a estar allí, volveremos a estar en Belmez, en el pueblo donde se fraguó una historia que provocó un terremoto de conciencias en nuestro país, en España, que provocó que se hablara del mundo del más allá, de las psicofonías, de la parapsicología, que se rompiera el silencio cuando salíamos de esa dictadura que vivimos y ahí estaremos reviviendo y contando lo que va a pasar, que no es poco, ¿eh? Será polémico, será didáctico, será entretenido, será emocionante e ilusionante, ¿sabes? Así que no creo que haya que perderse esa cita con el misterio. La retrasamos una semana, queríamos hacer el programa el primer fin de semana de febrero, va a ser el segundo. Nos han invitado a inaugurar ese centro de interpretación de las caras que han hecho, no os lo perdáis. Pero hoy estamos hablando de calamares, tenemos una entrevista, está esperando también en el otro lado de España, tú estás en el sur, en el norte, en Asturias, tenemos quizá el máximo experto de todo este asunto, pero ¿por qué el tema de los calamares ahora, Fran? Bueno, formaban parte del mundo de la mitología y las leyendas. Durante siglos han alimentado la imaginación de marineros, de aventureros, de literatos. Nuestro protagonista se ha conocido con nombres como Scylla, Leviatán, Kraken o Peludín en Asturias. Bueno, ahora se sabe mucho más porque el pasado día 17 el canal japonés público de televisión emitió unas imágenes del que es el primer calamar gigante grabado en libertad por parte de un equipo de científicos del Museo Nacional de Ciencias de Tokio. Es más, el pasado 11 de enero aparecía el primer calamar gigante en las playas de Algeciras, en Cádiz. Es el primer calamar que aparece en el estrecho de Gibraltar. El mundo de los calamares gigantes está de moda. Dentro de unos días, el día 27, Discovery Channel hace un programa especial y contamos con uno de los asesores y expertos que ha participado en ese programa, que ha visto las imágenes y que nos va a contar al detalle qué es lo que sucede, qué es lo que ha pasado y qué es lo que se ve. Si te parece, entramos con él. Luis Laria, naturalista, responsable del Aula del Mar de Luarca, responsable del Centro Museo del Calamar Gigante en Asturias, miembro responsable del CEPESMA, lleva más de... Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, regresamos, seguimos en directo. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados con nosotros en Radio Nacional. Saludos también para todos los que a lo largo de la semana descargáis el podcast del programa, haciéndonos de los más descargados, y a todos los que estéis fuera de nuestras fronteras, un placer que estemos unidos a través de la página web de Radio Nacional. Ya sabéis, entráis en la radio online y ahí podéis conectar con el Espacio en Blanco.
María José Cascante toma los mandos de nuestro sonido ahora y tenemos muchas cosas para contaros en esta hora. Este es un avance de lo que va a ir ahora. Proviene del abismo. Y según se dice, es aficionado a la carne humana. Brazos y tentáculos prensiles que sirven a una asombrosa inteligencia propia de otro.